Bienvenidos a Atómico Nuclear número 31. El día de hoy nos acompaña un candidato a diputado federal por el Distrito 5. Fue una entrevista bastante enriquecedora. Nos platicó de temas que son de interés para todos los mexicanos y, ¿por qué no?, para los sinaloenses. El día de hoy nos acompaña Sergio Pío Esquer. ¿Qué onda, Pío? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Bien, muchísimas gracias y pues encantado de estar aquí con ustedes compartiendo este podcast. Muy agradecido por la invitación. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, vale la pena decir a la audiencia que Sergio Esquer, alias Pío, como lo conocen mejor dicho aquí en el estado, pues va por una candidatura a una diputación federal, que es por el Distrito 5. Y como este podcast nació desde el punto de vista de la ignorancia, donde no sabemos nada, pero creemos que sabemos, la primera pregunta, Pío, sería: ¿cuál consideras que es el papel más importante de un diputado federal en México? Y bueno, mira, son varias facultades que señala la Constitución, el caso de la Diputación Federal. Pero yo me concretaría en tres, básicamente, para que nos quede más claro y más clara, sobre todo que sea más fácil captar la idea de la función de un diputado. En primer lugar, se discute, un diputado presenta iniciativas, discute iniciativas de ley, leyes que pueden cambiar la vida, obviamente, de la ciudadanía, y pues son los que les toca ya sea presentar una o aprobar otra. Y además tiene otra facultad muy, muy importante, que es la del presupuesto federal, que es donde se va a decidir en qué se va a gastar el presupuesto el año siguiente y en qué rubros se van a destinar y cómo se distribuyen los estados. Entonces es en qué rubros y cómo se distribuyen los estados. También ahí se discute el presupuesto y se aprueba en su caso. Entonces es una función muy importante. Otra de ellas que no quiero dejar fuera es que ellos son los que vigilan que se cumpla como debe cumplirse o que se ejerza ese presupuesto a nivel federal. Esos son los tres con los que yo me quedaría con esa idea: es proponer iniciativas, discutirlas o aprobarlas cuando no les toca, cuando no la proponen ellos. La otra es el tema del presupuesto, la autorización y la discusión del presupuesto, que es muy importante, y la de la vigilancia de los gastos. Ok, está bastante claro y sin tanto rollo, porque de repente nos perdemos en los conceptos nosotros, sobre todo yo que no soy especialista en el tema legal, y nos da mucho gusto tener un invitado que nos platique como que en términos un poquito más coloquiales, porque justo el punto de acá es como parte de la ignorancia, es pues si yo no lo entiendo, que se supone que tengo una carrera, probablemente el grueso de la población que quizá no tenga, pues tampoco va a entender de qué trata. Así es. Por acá en la pregunta número 2 tenemos si tienes algún plan para representar y abogar por los intereses de nuestra comunidad en el Congreso. Me imagino que nos referimos acá en Sinaloa. Sí, mira, bueno, quiero aclarar otra cosa que no es precisamente una facultad, pero en lo que se convierte un diputado por el hecho de ser electo, en el caso de diputado federal, pues se convierte en un gestor también de la ciudadanía. Yo le agregaría eso en base a esta segunda pregunta que me están haciendo. Se me hace muy importante que nunca, es una forma también de mantener el contacto el diputado con su comunidad, gestionando. Y bueno, pues hay gestiones de servicios públicos. A ver, otra aclaración es que el diputado no maneja presupuesto. Personalmente pues tiene su sueldo el diputado, pero sí maneja esa gestión de recursos. Aquí por ejemplo, en el caso mío, caso de que me favorezca, que seguramente sí va a ser la elección, pues yo puedo gestionar con los presidentes municipales, no nomás con el distrito por el que yo soy diputado federal, que es en este caso es el Distrito 5, el quinto distrito federal, que es en Sinaloa. Nomás tengo que aclarar también, partiendo de la ignorancia, como decías, que se parte de cero aquí. Bueno, el término. Sinaloa tiene 7 distritos federales. Esos distritos federales se distribuyen a nivel nacional, no pueden ser más de 300. Son 300 de representación por mayoría. Entonces, la distribución de los 300 distritos es en base a la población de los diferentes estados. Sinaloa tenía 8, por ejemplo, no sé exactamente cuántos años, pero pues ya creció otro estado más y se redistrita y le quedan 7, ¿no? Entonces, somos 7. Culiacán tiene 2, es la ciudad pues, más importante, la más poblada del estado. Yo estoy representando el quinto y el otro de Culiacán es el 7º. Sí, ese es como un agregado. Pero el diputado federal, al momento de ser diputado federal, pues se vuelve ya representante pues de Sinaloa, no nomás de su del distrito que lo eligió.
Y la gestoría pues cuenta, obviamente me concentraría en el 5º distrito, pero yo puedo velar por todos los ayuntamientos, por supuesto, por los ahora 20 ayuntamientos que vamos a hacer en Sinaloa. ¿Cuáles son los problemas que tiene el estado, en este caso el distrito que vas a representar? Y ya que los nombres, ¿cómo crees que podría? Pues sé que no podemos solucionarlo en un abrir y cerrar de ojos cualquier tipo de detalle que tenga una sociedad, pero ¿cuál crees que sería la mejor forma de atacarlo? Y obviamente a veces tenemos que hablar y odiamos hablar en la política, y eso lo podemos decir, hablar en el largo plazo. Casi todos pensamos en el corto plazo y a veces eso nos juega un paliativo, pero después se hace más grande el hoyo. Entonces, ¿cómo podemos resolverlos, esos problemas que tú nos puedes mencionar en este momento? Y mira, bueno, yo ya me estoy concretando ahorita. Yo intenté ser candidato a senador. Pues no me tocó, le tocó, en este caso fue un tema de género, fue mujer. Pues el otro plan que se me propuso era repetir otra vez el 5º distrito. Yo ya lo hice en el 21. Voy a cerrar también una parte, complementar un tema del quehacer del diputado, porque se me hace muy importante señalarlo para que la gente tenga mucho más claro el concepto. Y ahorita entramos ya de lleno a lo que me estás comentando. Es muy importante, muy, muy importante que el diputado federal que se elija tenga ese ingrediente, esa capacidad de representar genuinamente los intereses, defenderse genuinamente los intereses. Les explico por qué. Muchas veces llegan los diputados ya con compromisos con quien no son obviamente los que lo eligieron. Y voy a decirlo abiertamente, en este caso nos hemos pasado ya prácticamente 5 años donde la instrucción del presidente de la República, que era como se hacía hace 30, 40 años, que ya habíamos superado eso con la apertura democrática. La instrucción es no moverle ninguna coma, ni cambiar ninguna letra a las leyes. Eso es bien importante que lo entienda, que se entienda. ¿Qué significa eso? Pues que no estás representando a la gente que te eligió. Estás obedeciendo únicamente a la persona a quien le debes el favor de haber sido elegido, nombrado como candidato a diputado federal y que te hayan elegido. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Entonces es bien importante que la gente cheque el perfil de quien va a elegir, porque sí tiene que tener esa capacidad de decir: yo, primero está la gente que votó por mí y los intereses de mi estado o de mi comunidad, y después los intereses de gente ajena a lo que estoy comentando. Entonces, obviamente en mi caso yo voy por 3 partidos. Yo voy por la Alianza Fuerza y Corazón por México, donde están el PAN, el PRI y el PRD. Yo tengo que obviamente honrar los valores, los principios de cada uno de los partidos. Yo no voy a contradecir ningún principio que tengan esos partidos, pero sí me voy a oponer a un tema que vaya a afectar a mi estado. Eso no tengo ninguna duda y tengo esa capacidad. Entonces, eso es muy importante que lo entienda el elector. Fijarse en el perfil por quien va a votar. Bueno, ahora regresando allá a la pregunta en concreto, mira, ¿qué hemos detectado en este recorrido ya? Inclusive, pues es un tema estatal también, ¿no? Es el caso del 5º distrito. Tenemos un distrito que es 97-98% urbano. Sin embargo, tiene unos contrastes enormes. Estamos hablando de calles sin pavimentar, sin luminarias, hasta fraccionamientos con servicios de primerísimo nivel. Entonces, ahí tienes que ir pues por zonas también, ¿no? ¿Qué es lo que necesita y te pide la gente de entrada? Es seguridad. Ahí sí está muy claro el tema, que coincide tanto en los niveles y en cualquier fraccionamiento y cualquier zona de las que estamos platicando del 5º distrito. Y también, y obviamente en las zonas más humildes, tenemos temas desde paviméntame la calle, desde servicios de agua, luminarias, la luz, por ejemplo, transporte público, acércalo más, porque y finalmente se traduce en seguridad eso, porque el tema de que no tengas luminarias suficientes, pues se vuelve un tema peligroso ya cuando oscurece. El tema de que no tengas acceso a un servicio público, un transporte público, perdón, cerca de tu domicilio, pues implica que tengas que recorrer una zona, varias cuadras, pues con mucho temor, ¿no? Sobre todo para la gente joven que estudia, ¿no? Y bueno, para todo el mundo, pero básicamente la gente joven también. Entonces son temas importantes. Otro tema que de la que se habla mucho es
la infraestructura de las escuelas actuales, las escuelas públicas sobre todo, de la poca inversión y en el olvido que las tienen. El tema de salud también. Entonces, ¿qué se plantea en tema de salud? Por la gente que se quedó sin seguro, la gente que aspiraba al seguro popular, que se desbarata por un tema aparentemente de corrupción, que nunca se señaló quién era el que estaba corrompiendo el tema de salud. No se sustituye el seguro popular de inmediato y eso lleva a un vacío en la cobertura del seguro, que es un tema pues de primera necesidad de cualquier ser humano. Otro tema es, ya dijimos el tema de seguridad, que es un tema que está en todos los rincones y ahí es un tema de entrarle, como la misma candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, lo ha repetido en 2 palabras, que lo dice que tiene que ser con inteligencia y con la aplicación de la ley. Ese es un tema que soy aparente muy fácil, pero tiene mucha implicación. Lo que es inteligencia, tienes que ver toda la parte tecnológica que hay para eso, sobre todo capacitación y fortalecimiento desde las policías municipales, estatales y federales. Hay mucho que hacer ahí para que el policía realmente sea una persona en la que confiemos, en la que sea pues nuestro primer acercamiento. Y la impunidad, sobre todo el tema de aplicar la ley, es básico, porque se cometen los delitos porque simplemente se pueden cometer porque no les pasa nada a la gente. Entonces, hay unos porcentajes altísimos de problemas que suceden, de delitos que se cometen que quedan impunes. Pues ese es en forma general lo que hay, lo que estamos viendo, de lo que yo recibo como retroalimentación de la gente con la que platico. Quizá está un poco fuera de la lista de preguntas que tenemos, pero ha sido un tema recurrente aquí en el podcast, tanto a nivel nacional como local, el tema del agua. Tenemos algo en relación a eso, como a la escasez. Incluso me tocó ir, porque agencia de mercadotecnia, y me tocó ir a lo que ahorita le llaman Narnia, en donde está el comentario de que pues la presa se está quedando vacía y pues hay un miedo generalizado y yo creo que fundamentado, pues si nos quedamos sin agua, pues a todos nos da sed, y también está el aspecto industrial y agrícola respecto a ese problema. ¿Hay algún pin alrededor de ese tema? Sí, mira, es que es un tema que acompaña a Sinaloa. De la crisis que estamos viviendo actualmente en la agricultura, pues está el tema del agua, más complicado inclusive el panorama que tenemos en la agricultura. Sí, mira, el tema agrícola, el tema de la sequía, de la administración del agua, es un tema que no es nuevo. No, simplemente se han pasado sexenios y no se toman las medidas que se deben de tomar. Concretamente en Sinaloa es bien importante ver el tema de lo que es la tecnificación de los sistemas de riego. Afortunadamente la parte de las legumbres hoy por hoy ya se utiliza más del 90% el riego por goteo, que lo que te ayuda en ese sentido es que pues vas a simplemente economizar mucho más agua, no lo vas a aplicar con mucho más exactitud donde debes aplicarla, y la pérdida es muy poca en el caso del agua. Hay mucho que hacer en la conducción del agua desde las presas hacia el último lugar, hacia los terrenos, donde hay un término evapotransporte, se transporta. A ver, bueno, ahorita me voy a acordar del término. Lo que pasa es que el agua ahí se va desapareciendo conforme va llegando a los... Hay varios... Evapotranspiración se llama. Se evapora. Evapotranspira se dice. También la tierra, la misma tierra la retiene. Porque no están... Y ahí, por ejemplo, hay un tema de pavimentar, de meter concreto en los canales, que sería lo ideal, ¿no? Y que eso es lo que se está haciendo. También se hace, pero muy pues no como se debe hacer. Entonces es un tema que ya es frontal, ya está afectándonos. En el caso de Sinaloa, ¿cómo estamos? Pues estamos en este 2 de abril deberíamos de estar con presas por lo menos del 38 y el 42% de su capacidad, y ahorita estamos a menos del 16% promedio en todo el estado. Entonces eso es un gran problema, además del problema que viene con el tema de cosechas, de precios de granos y todo. Entonces yo lo pondría ahorita como número 1, de hecho, el tema del agua, de que sea un proyecto nacional y obviamente dirigido a regiones. Se apagó esta cámara. No, está todo bien. Es el monitor, pero sí, sigue corriendo. Sigue Aquí yo lo estoy viendo. Sí, muy bien, muy bien.
Para ver si están poniendo atención a la cámara. Es un tema, lo que pasa es que la tengo de frente. No, digo, es un tema que yo pondré en primer lugar y que tiene que atenderse ya enfocado a las diferentes regiones, obviamente de la República Mexicana, pero tiene que hacerse ya de fondo, un tema que nos permita ya racionalizar el tema del agua y desperdiciar. El tema es cómo desperdiciar menos el agua. No creo que lleguemos, afortunadamente, no se va a llegar, la verdad, a Sinaloa con el tema de que nos falte el agua a nivel doméstico. Primero, pues hay prioridad, no sé, hay el tema agrícola, después el tema industrial y pues, último va a ser el consumo humano. No debemos llegar a eso, ya estamos próximos también a las nuevas temporadas de lluvia a partir del verano. Y el tema agrícola pues es otro gran reto, que es el que yo traigo también como diputado federal, que es una de mis grandes causas por la que estoy metido en este proyecto. Ahí sí hay pues varios temas que pudiéramos abordar. En el tema agrícola, bueno, vemos que pues Sinaloa, lo más que siempre vemos en las noticias, el tema del precio del maíz, del frijol. Lamentablemente el precio del maíz está en la bolsa de Chicago, ¿no? Está controlado a nivel internacional. ¿Cómo podría haber una solución a esto? Porque a veces el precio que tiene la bolsa de Chicago pues no corresponde a los costos de esas siembras. Sí, claro. Mira, el tema lo voy a resumir en dos conceptos y voy a tratar de desarrollarlos, pero se me hace muy importante aquí, obviamente para nuestro estado. La agricultura necesita dos cosas fundamentales: certidumbre y rentabilidad. El producir alimentos es una estrategia de estado, obviamente, donde la toman muy en serio, sobre todo los países desarrollados, donde le toman muy en serio el tema de autosuficiencia alimentaria. Hay una recomendación inclusive a nivel internacional de un porcentaje que debe considerar cada país para no depender de alimentos del extranjero, porque es peligroso. Entonces se tiene que tomar como estrategia de Estado y se tiene que definir primero en qué productos y cómo se quiere ser autosuficiente. Yo empezaría por ahí, pero no me voy a tener ese tema porque es muy extenso. Entonces, está el tema de rentabilidad, el tema, como dije, de certidumbre y rentabilidad. ¿Qué es lo que pasaba antes? Y voy a hablar de este sexenio porque yo creo que es el en el que más mal no ha ido. Yo, por mi edad, he pasado ya por varios sexenios y por mi actividad los conozco y los viví. El tema de certidumbre. ¿Qué pasaba antes de este sexenio? Había una institución que se llamaba Acerca, que la manejaba la correspondiente Secretaría del Ramo de Agricultura, donde nos ponía de acuerdo a los grandes compradores, y la idea es que los compradores son empresas muy grandes. Sin embargo, el ofertante, o sea, el agricultor, hay de todos los tamaños. Entonces aquí sí necesitamos una intervención de gobierno para llevar a todo ese grupo de agricultores y poder mediar con los grandes compradores. Entonces nos poníamos de acuerdo. En el caso cuando entraba a Sinaloa, se hacía esa mediación por la Secretaría de Agricultura, por Acerca, y llegamos a un acuerdo en precio y sobre todo en volumen también. Entonces el agricultor sinaloense ya sabía dónde iba a colocar su maíz, a través obviamente de algunas asociaciones o de otras bodegas, pero tenía certidumbre porque ya estaba contratado prácticamente. Cuando hay un desfasamiento, porque el precio en el que se ponen de acuerdo pues tiene mucho que ver con el precio internacional del momento en el que se ponen de acuerdo. Ese se complementa, se le agrega al precio internacional de la bolsa de Chicago lo que te costa, el monto que le llaman las bases, que te costaría introducirlo a México. Porque yo no te puedo decir, oye, el precio internacional por decir está en $200 la tonelada, por decir vamos diciéndolo en pesos, está en $4,000. Sí, pero $4,000 lo compras en la bolsa de Chicago, pero ¿cuánto te cuesta ponerlo en tu bodega? Entonces ahí le llaman, ahí establecen una base. Entonces mínimo el internacional más la base, sí le dicen. Y ya para la oscilación de los precios, ya la misma Secretaría de Agricultura te apoyaba con un subsidio de un porcentaje importante en las coberturas, para que si es a la baja o a la alza tú te protegieras. Obviamente a la alza, dependiendo si estás del lado del comprador o del lado del vendedor. Eso desaparece radicalmente. En los primeros 3 años de este actual gobierno federal no se necesitó llegar a todo esto porque el precio internacional superaba el precio objetivo. Entonces, con eso no hubo nunca problema para colocar el maíz. Estoy hablando básicamente del caso del maíz. Nunca se tuvo problema porque había cómo colocarlo por el precio internacional.
Sin embargo, cuando ya ese precio está a la baja, es cuando ya empieza a ya sentir el agricultor el rigor de que se haya cancelado el tema de acerca y que nos dejara al garete con el precio internacional. Entonces, ¿qué pasó en el 2023? Se abandonó, bueno, en Sinaloa se produjeron 6 millones de toneladas de maíz, 6 y fracción. El gobierno federal nada más le entró a 2, que no ni siquiera completó las 2. Inclusive, no a las, creo que fueron como 1,800 más o menos. Y no toda la compró el gobierno federal. A través de Segalmex las compró, tuvo que entrar al quite el gobierno del estado. Entonces se atendieron pequeños productores al precio de garantía de 7,000 pesos, 6,900 y fracción, que estuvo bien. Eso siempre lo hemos dicho, hay que atender al pequeño productor, pero se dejan por fuera 4 millones y fracción de toneladas, y ese es el problema. Ahí están todo el resto de los sinaloenses que se quedaron a la deriva sin comprador y sin precio. Entonces tuvieron que malbaratar las cosechas, realmente eso fue lo que pasó. ¿Cómo se compensa y cómo venía funcionando esto? El precio objetivo, que es con el que competimos en Estados Unidos, que es el precio internacional, es el que incluye tus costos y una pequeña utilidad para que tú sigas funcionando y creciendo como productor. ¿Por qué? Porque a los países no deben dejar que se produzca los granos, los alimentos, entonces lo van incentivando para que no se caigan nunca las producciones. El productor americano, por ejemplo, tiene el tema de certidumbre, ellos saben, hay una ley que se cambia, se reforma, se adiciona cada 5 años. Y ellos saben a cuánto lo van a vender cada año en base a un precio objetivo. Ese precio objetivo incluye sus costos más esa poquita utilidad. Entonces ya saben ellos lo que va a pasar en 5 años con su producto. Entonces, si lo venden más barato, si el precio internacional en el año 2024, por ejemplo, estuvo más barato, el gobierno federal en Estados Unidos les dice: yo te voy a compensar la diferencia entre el precio de Chicago, que es X, la diferencia a tu precio objetivo que fijamos tú y yo durante estos 5 años. Y lo que hacíamos aquí en México era, llegamos al acuerdo, y si faltaba una compensación, le hablamos compensación de subsidio nada más, es igualamelo a lo que está el precio, a lo que se les paga a los americanos, que es con los que competimos. Aquí no te compras el maíz, de hecho. Entonces, pues se hacía un tema complicado de repente, pero acababan dando parte de esa compensación y continuamos hacia adelante en la agricultura. Y ahorita se quitó todo lo que estamos platicando, y actualmente ¿cuál es el tema que viene para adelante? Pues no hubo rentabilidad, obviamente, para los agricultores. Hay deudas en bancos todavía que no se terminaron de pagar. Se mezcla la sequía. En fin, aquí no es tema en un podcast, pero viene una crisis importante en el estado. Yo nomás quería compartirles los conceptos fundamentales que son lo que es la certidumbre y rentabilidad, que es lo que hacen los países desarrollados y que es lo que necesitamos en México. Porque si ya compito yo internacionalmente, pues yo lo mínimo que necesito es igualarme las condiciones con aquellos países con los cuales competimos, básicamente. Vecino del norte. Y me parece fundamental el tocar el tema de, bueno, cómo le hacen los que sí están haciendo las cosas bien, al menos en un sector en particular, porque de repente se toca en medios tradicionales, en TV, en radio, es que México tiene todo para ser un gran país y una gran potencia, ¿y qué estamos haciendo mal? Pues aquí hay una explicación desmenuzada de qué se está haciendo, qué se estaba haciendo y qué están haciendo los demás. Así es. Como para tener un parámetro de bueno, ¿qué sigue o qué podría seguir en función de... Al final no somos Estados Unidos, pero podemos aprender algo y tropicalizar sobre lo que ya están haciendo. A mí la verdad se me hace muy interesante, pues porque yo no sé nada de agricultura, y sí, el tema de la rentabilidad es pues importante para cualquier negocio, y sobre todo el poner el pin en el bien. Si entendí bien, pues viene una crisis importante, como me imagino bola de nieve, consecuencia de las decisiones que se han venido tomando. Sí, claro, por supuesto. Y no mencioné que quitaron todos los apoyos en el campo también, en ese sección se quitaron todos. Y sobre todo y temas también de tecnificación, que era bien importante, porque tú necesitas esa motivación también para seguir creciendo y seguir produciendo mejor, mucho más eficiente, para que sigas compitiendo a nivel internacional. Pero no se quitaron los subsidios, los apoyos en ese sentido. Y una cosa, cerrando el tema, que quiero aclarar, porque escucho mucho en los medios, es que los agricultores quieren precio y que no sé qué. Pues no es que queremos ganar
no es que no nos merezcamos eso, es simplemente lo que queremos es una compensación al subsidio que reciben los países con los que competimos, punto. Porque el precio de nosotros se maneja a nivel internacional y depende de los volúmenes que existan a nivel mundial para que la bolsa de Chicago se establezca un precio. ¿Sí? Pregunta a lo mejor turbo ignorante de mi parte, pero ese soy yo. Los no agricultores y los que no somos políticos, ¿de qué manera pudiéramos aportar de manera positiva a... pues cómo podemos hacer equipo con ustedes? Porque, por ejemplo, algo que platicábamos, independientemente de lo que esté haciendo bien o mal el gobierno ahorita, hay cosas en las que ya se gastaron y hay decisiones que ya se tomaron. De aquí en adelante, pensándome como que con el sombrero del resto de la población, le hace los empresarios o la población en general, ¿hay algo que podamos hacer como pues para hacer equipo con ustedes? Porque al final yo lo veo desde el ángulo de, pues si los agricultores generan lana y esa lana cae al bolsillo de México, pues de alguna manera nos conviene a todos. Claro. ¿Hay algo que podamos hacer como para hacer equipo nosotros con ustedes? Les digo cuál es el mejor tip que les puedo dar. A ver. Llévense un diputado, un agricultor al Congreso de la Unión. Voten por el quinto distrito. Voten por el candidato del quinto distrito, que es agricultor. Mega gol que metimos sin querer queriendo por ahí. Chócala de lejos, así. No, la verdad es que, bueno, ese es un tip, ¿no? Sí. No, el otro, lo que me comentas, mira, hay que ser solidario realmente con el agricultor. ¿Por qué? Porque hay el tema que no podemos negar es que si le va bien al campo, y no nomás al campo, al sector primario, tengo que hablar también del tema de ganadería y de pesca, pues le va bien a todo el estado. La derrama económica que generan estas tres actividades es impresionante. Entonces, mientras no le vaya bien, pues no va a haber esa derrama económica que va y se derrama en todos lados, en los pequeños comercios, desde la taquería, la florería, todo, o sea, desde el pequeño micro hasta arriba se van, hasta las grandes empresas, los grandes comercios, hasta la banca. Pero la derrama es muy impresionante. Todo lo que hay que hacer es solidarizarse con esas causas, ¿no? Eso es lo que yo les pediría. En ese caso, Pío, se me viene una pregunta que la ha traído, bueno, la peloteé con un doctor en su momento, estaba en la maestría, pero el crecimiento paralelo al campo, es decir, de generar el valor agregado a esas cosechas que se crean en Sinaloa, porque pues Sinaloa le debe el desarrollo, por bien o mal que lo vean muchos, porque va a ser criticado el hablar de desarrollo en Sinaloa, se lo deben al campo, porque partimos de que antes la actividad primaria era la minería, ¿no? Efectivamente. Y nos damos cuenta, hay 11 ríos, buenas tierras y florece la agricultura. Y gracias a esa agricultura pues se crean grandes obras hidráulicas como son las presas, que es derrama económica, aunque no nos caiga indirectamente, es derrama económica. También gracias a esa agricultura se da el desarrollo financiero y de la banca en el estado, y que pues es un ejemplo a nivel nacional de cómo desarrollarse. Pero ¿qué nos pasa en este segundo sector, que es el industrial? Que creo que sería interesante ver el punto de vista de una persona que está inserto en el sector primario, pero creo que ese encadenamiento o ese lazo podría generar grandes cosas también para el Estado. Y por supuesto, mira, y es un tema súper importante que es el valor agregado, uno de los productos. Bueno, yo lo dividiría en tema de los granos y el tema de las legumbres. En los dos hay mucho que hacer. Un tema importante es que el valor agregado te lo va a generar siempre el apoyo que tú tengas en el tema de investigación, desarrollo e innovación. Ese es un tema muy importante donde México le ha faltado aplicarse más, porque no nomás es el tema de los granos. Yo siempre he dicho que el tema a nivel nacional, el por qué hemos crecido pues en un promedio los últimos 20 años del 2.5 y a lo mejor es mucho más años que los últimos 20, al 2.5, al 2.4, al 2.2, es precisamente porque no hemos llegado a un tema serio de aplicar la competitividad en lo que producimos. Y uno de los 5 pilares para mí fundamentales de la competitividad de nuestra economía, además de lo que es el tema ambiental, el tema del sistema de derecho, el tema de educación, el tema de salud, es el tema de la investigación e innovación, investigación y desarrollo. Si nos fijamos, la apuesta de los países desarrollados siempre fue esa. Y no es que vayas a depender tú de temas de gobierno siempre, o sea, pero sí hay una cadena
que tiene que darse es universidad, gobierno y empresa. Empresa pequeña, emprendimiento, como le quieras llamar, pero tiene que haber esa conexión y se tiene que aplicar una parte importante del Producto Interno Bruto y ahí empieza el círculo. Obviamente, en cuanto va madurando el proceso, en cualquier sector automotriz, el que me pongas, ya el gobierno federal se va retirando y queda la academia junto con las empresas. ¿Qué es lo que ha sucedido en los países desarrollados? A mí el que más me impresiona, la verdad, y me sigue impresionando, me tocó el boom, obviamente pues de Estados Unidos, ¿no? Pero el boom de Japón me tocó. Y tú dijeras, bueno, Japón, bueno, en materia automotriz sigue siendo la autoridad, ¿no? O es una gran potencia. Pero el tema de electrodomésticos, yo nunca pensé que lo fueran a sustituir. Y Corea del Sur, mis respetos. ¿Cuál fue la apuesta de Corea del Sur? Esa, innovación y desarrollo. Esa fue la apuesta. Entonces, bueno, ahora la Sony son más importantes ya lo que es, bueno, puedo decir aquí goles, pero en fin, resumiendo, se tiene que hacer un gran tema, tiene que aplicar el gobierno. Por ejemplo, les doy en el caso de Nuevo León. Nuevo León es de los estados, así como Guanajuato y Querétaro, más desarrollados en ese tema. Fíjate, estamos hablando más o menos del 2010 por ahí. Nuevo León ya invertía más de 450 millones de pesos como estado. Y esa inversión en investigación y desarrollo se desdoblaba con instituciones federales y se convertía en un dineral pero para ese rubro. Y vean lo que es Nuevo León ahorita. En Sinaloa, lo digo abiertamente, no se invertía nada y cuando se invertía estamos hablando de 5 millones de pesos a lo que es investigación y desarrollo e innovación. Entonces, ese es por una parte. La otra es el alimento, por ejemplo, los granos. Pues sí quisiéramos tener las grandes procesadoras aquí de harina, por ejemplo, en el tema del maíz. En el tema de frijol, pues también las procesadoras pues que estuvieran aquí, las grandes enlatadoras. Pero en fin, eso hay que buscarlo, se tiene que encontrar la forma. En el tema de las legumbres, de las frutas y las hortalizas, ya existe innovación aquí en Sinaloa, en el tema de congelados, por ejemplo, en el tema de frutales también. Eso yo creo que ha ido avanzando. Y en el tema en lo que es el caso del tomate, por ejemplo. El caso del tomate, hay procesadoras también de puré aquí. Y la otra es, pues el tomate también se vende como fresco, que es saludable, ¿no? Que ese mercado siempre va a existir y se van implementando temas como el mejor sabor, el tomate pequeño, por ejemplo, el tomate uva, el tomate de especialidad se le llama, ese ha crecido mucho aquí en el estado, la forma en que lo empacas, la forma en que lo presentas y las mismas certificaciones que tú les vas dando a tus procesos, eso te va también incrementando el consumo y siendo más atractivo. Entonces hay muchas formas, hay algo de eso en Sinaloa, pero necesitamos mucho más, invertirle mucho más. Por ejemplo, y ese es un tema también que tiene muchos años. En el caso de nosotros, los insumos importantes, que son el riego por goteo, las cazasombras, hay también invernaderos, aunque en pocos niveles, pero existen. En lo que es toda la tecnificación, la compra de semillas, que es uno de los insumos más caros en el tema de las legumbres, pues ninguna es producida aquí en el estado. Ninguna. Yo saco mucho el tema de la semilla y el tomate. Tenemos ya prácticamente 100 años produciendo legumbres y hoy no tenemos una semilla original del estado que nos ofrezca obviamente una calidad física y una calidad en el tema de sanidad y de sabor también que sea atractiva para el mercado. Ahí es un gran tema de innovación, de inversión en innovación y desarrollo. Y es un gran reto que seguimos teniendo, ¿no? Porque compramos todo lo que tiene valor agregado, desafortunadamente en nuestro proceso, lo importamos. Exactamente, eso desafortunadamente. La pregunta que teniendo aquí, pues tenemos la universidad más grande del noroeste y pues su fuerte, una de las facultades que es agronomía y pues sí me extraña que no haya ese vínculo entre empresario y digo, no nomás empresario, sino también gobierno. Sí. Y obviamente universidad donde también es una lana para las universidades porque pues, como en Estados Unidos o en otras universidades en países de desarrollados, pues crean las patentes y las venden, ¿no? Obviamente hay un vínculo de los 3 pilares importantes, que es el gobierno, los empresarios y la universidad. La academia. Pues se crea la patente
y el empresario obviamente te la compra a un precio justo, competitivo, y esa lana es para la universidad y para el trabajo de esos estudiantes o profesores que están metidos en el desarrollo de la patente. Y pues está el caso, pues el que más se viene a la mente ahorita de eso, pues es el caso de Gatorade, que es por la Universidad de Florida. La crearon ellos y vendieron la patente. Ahí está. Bueno, pues es un tema y sí hay una desvinculación. CODECIN, el Consejo para el Desarrollo Económico del Estado, sí tiene un tema, lo tienen en un tema prioritario ese. No se ha dado como quisiéramos dar por la falta de inversión. Pero y aparte sus apoyos también los quitaron. Están en contra de los científicos ahora de todo el tema de ciencias aquí a nivel nacional. Ese es otro gran tema que tenemos que ya superar. Sí, a mí me tocó acercarme pues lo voy a decir como es. Estoy como asesor en la Secretaría de Economía en temas de mercadotecnia y me tocó dar una conferencia. Y para no hacerse la cansada, se acercó conmigo una maestra que da clases como de emprendimiento y es química. Y está trabajando con harina a base de verdolaga. La parte técnica, pues no me la sé. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que la maestra como muy inspirada y inspirando a los muchachos desde su trinchera. Miren, todo esto se puede hacer con algo que en algunas partes del país incluso lo tratan como basura o como planta invasora. Por la rapidez con la que crece, siendo que pues se da en todas partes, nadie la está aprovechando por las propiedades nutritivas que tiene. Y de hecho viene pasado mañana, parte de lo que me platicaba. Y pues ¿por qué no se está haciendo más? Pues porque no le están metiendo lana, o sea, porque no se está viendo como prioridad. Y o sea, a mí me llama mucho la atención lo que comenta justo del tomate. Iba a meter un chiste de los tomateros, pero pues justo por allá va la parte que no es tan chistosa. Pues el equipo se llama Tomateros y exportamos tomates y ¿cómo que no hay semillas de acá? O sea, es que ¿con qué cara decimos que somos productores? Hecho, el tomate también tiene el licopeno, es muy importante, tiene pues muchas propiedades y puede aplicarse a muchas cosas, pero pues falta, y hay mucha desvinculación también, hay mucha desconfianza entre el empresario y el científico. Pero no hay que rendirse a todo eso y hay que apostarle. Pero la diferencia del valor agregado te la va a marcar finalmente el tema de investigación, desarrollo e innovación. Así concluiría el tema del valor agregado. Muy bien, muchas gracias, Pío. ¿Te lanzas tú con otro o voy? ¿Tiene pensado tener algún mecanismo como de comunicación, a lo mejor no constante, pero más cercana a lo que es el pueblo, como para conocer mejor cuáles son las necesidades o y es que quedas en el puesto, el cómo tener esa retroalimentación de qué broncas hay y qué podemos resolver? Sí, yo tengo planeado una oficina de gestión, por supuesto, aquí en Culiacán, para no perder ese contacto. Y además yo estoy bueno, ahorita en un impasse, pero tengo yo una fundación en Culiacán para seguir apoyando pues unas cosas muy interesantes que hago en las comunidades con más necesidades. Entonces ese contacto no lo voy a perder tampoco. Okay. Entonces por dos lados, ¿no? Por el lado de la fundación y por el lado de la oficina de gestión. Es como pienso seguir con los pies en la tierra. Muy bien. ¿Qué medidas propondrías para fortalecer el sistema democrático en México desde el Congreso, por ejemplo? Es algo porque a veces siento que quieren al INE, a veces no lo quieren, que no creemos en él, a veces sí creemos. Entonces, ¿a qué va todo esto? Entonces, pues, ya tú como posible diputado, porque pues estás en la contienda y ojalá se te desea la suerte del mundo, ¿no? Que estés ahí en un curul. Pero ¿cuál sería tu propuesta para mejorar esto o cambiar la perspectiva de las personas? Mira, yo de entrada te digo, yo estaría en contra de cualquier reforma que atente con la Constitución, para empezar. La Constitución nos establece precisamente las bases de la democracia. Los organismos autónomos, como el caso del INE, mis respetos, o sea, es una evolución que yo la viví, por eso con más ganas todavía lo voy a defender. Fue un proceso que culminó, bueno, que el inicio importante fue el cambio, fue en el 88, ya hace muchos años. Antes no había ni un órgano que nos garantizara una elección. No sabíamos qué pasaba con las elecciones, con las votaciones, los resultados los manejaba 100% el gobierno. No participaba para nada la sociedad. Cuando se cae el sistema. Fue cuando se cae el sistema que fue la votación con Salinas, con Cárdenas y Manuel Cloutier, precisamente Maquillo.
Costó muchos años de esfuerzo y se fueron logrando paso a paso hasta fortalecerse. Obviamente, como todo organismo donde estamos los humanos, no son perfectos. Lo que sí te puedo decir yo es que ahora, después de una elección, ya al siguiente día estamos todo mundo, pues no contentos, no con el resultado, pero sí por lo menos con la confianza de que se va a dar un resultado de donde no hubo fraude, por ejemplo. Esa garantía ya era una ganancia enorme. Y el descansar en un organismo como el INE, pues la verdad es que es un pilarzazo de la democracia, porque estás hablando de donde se va a derivar la institución donde se depositan, pues se va a regular la votación, las elecciones en cada nivel de puestos, ¿no? Entonces, pues es importantísimo el caso del INE. Les digo, costó mucho trabajo y yo ahí me gustaría que, pues, para no alargarme, pero que sí se analizara ese proceso. Y en fin, están también los órganos donde logramos que hubiera un acceso a la información que no se tenía antes. Y hablando ya en concreto de los más importantes, obviamente, pues es el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que es un contrapeso. Nuestra democracia descansa en el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, son fundamentales que tengan su autonomía. Y obviamente no podemos dejar en la más importante para mí, o más bien la que está en riesgo ahorita, pues viene siendo básicamente la del Poder Judicial, que hay que defenderla con todo. Y bueno, yo de entrada voy a defender siempre la democracia, todo lo que nos lleve a la democracia. Y bueno, pues la democracia finalmente en lo que se basa son en las instituciones sólidas, pero también hay un ingrediente que es bien importante para que se consolide la democracia. Es que no perdamos la capacidad de la ciudadanía, que no pierda la capacidad de exigir que se cumplan las leyes a los gobernantes, a las autoridades. Las leyes y para las facultades para los que fueron creadas cada una de las instituciones. Si perdemos esa capacidad de la ciudadanía, no estamos hablando de una democracia completa. Entonces es las instituciones sólidas más esa ciudadanía exigiendo y nunca normalizando la situación. Exigiendo en todos los sentidos a la autoridad lo que le corresponde hacer. Yo así la concretaría. ¿Hay alguna manera de como ciudadanos hacer algo en ese sentido? Vamos a lo mismo. Finalmente son cambios constitucionales. Entonces, ya de raíz, lo que tenemos que hacer es que exista una balanza, un contraste en el Poder Legislativo, por ejemplo. Que exista realmente el contrapeso para que se analicen y se discutan este tipo de reformas. Y pues no podemos estar al garete de una sola persona que nomás dé instrucciones. Por eso la importancia de que el Congreso, y no es propaganda ni publicidad, pero es bien importante que el Congreso esté balanceado para que en conjunto, porque para eso fue creado el Poder Legislativo precisamente, para que en conjunto se creen y se presenten las iniciativas y se construya el México que queremos realmente. Ahí es. Entonces, desde ahí la ciudadanía lo que debe hacer, lo que puede hacer es depositar su confianza en aquellos perfiles que les garantice que realmente se va a analizar y discutir cualquier iniciativa y que se va a eliminar la que ponga en riesgo la democracia. Eso es realmente lo que yo pediría a la ciudadanía. ¿Hay algún lugar donde el ciudadano promedio pueda ver tus propuestas? Sí, bueno, está el tríptico también, y yo más adelante voy a publicar un tema que traigo en el campo mucho más a fondo, mucho más profundo, tanto en el tema social como comercial, como en la agricultura. Más adelante lo voy a dar a conocer. Pero ahí están lo que tengo yo. Obviamente también tratamos de alinearnos con lo que trae nuestra candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en su lista de propuestas. Estamos abrazando prácticamente, estamos de acuerdo con prácticamente todas. Y bueno, pues ahí pueden estar. Ahí también pueden encontrar muchas de las propuestas que vamos a abrazar nosotros. Muy bien. Pío, ¿planeas involucrar sociedad civil o expertos en la elaboración de futuras iniciativas que obviamente emanan de tus propuestas como candidato? Sí, mira, el plan que yo tenía, y no es nuevo, ya lo habíamos planeado, sí es hacer, bueno, con el equipo que tú hagas en el Congreso, porque pues son bancadas finalmente, ¿no? A mí me registra el PAN en este caso. Aclaro que yo no pertenezco a ningún partido, yo voy como ciudadano,
no estoy afiliado a ningún partido. Me registró el PAN, le correspondió el 5º Distrito Federal al Partido Acción Nacional. Y dentro de esa bancada, obviamente, pues tenemos que tener gente experta en el análisis, sobre todo dentro de las diferentes comisiones. Para eso se crean las comisiones en los diferentes renglones en todas las actividades que tiene el Congreso. Pues estamos hablando de la Comisión de Salud, de la Comisión de Agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, yo le voy a tirar a pertenecer a la Comisión de Agricultura, obviamente. Pero también tendremos gente, me voy a apoyar en gente experta yo no conozco todo el tema agrícola, pues, ¿no? Adolezco de muchas cosas, sobre todo técnicas, científicas, y claro que en cada apoyo, en cada reforma que nosotros, o en cada iniciativa que queramos impulsar, pues va a ir acompañada, sobre todo, que cuente con la retroalimentación de la gente experta en todos los sectores, que es cosa que no hemos visto aquí. Hemos visto temas que no son temas de ahorita, pero temas ideológicos, como la prohibición del glifosato que tuvo que dar para atrás antier el gobierno federal. Son temas con mucha ideología y con poca base científica, y obviamente tomando muy poco en cuenta a la gente experta, a la gente que se dedica a eso. Pero en fin, vamos a hacer y abarcar y hacer lo mejor en lo que esté de nuestra parte, en el impulso de las diferentes iniciativas, que estén bien hechas, que estén bien consensuadas y sobre todo que vengan de la gente que sabe, ¿sí? Ese es un compromiso ineludible. Pues yo creo que de nuestra parte podría ser todo para ir cerrando. Yo me quedo muy satisfecho con saber que hay un candidato de acá de la región que le importan los temas que nos están importando a nosotros, y es como gratificante saber que hay alguien y no por minimizar la labor, pero no está dedicada nada más a la parte legal de la política, sino pues tiene barrio en otros temas, dicho de manera coloquial. De alguna manera da tranquilidad que se va a hacer cargo en caso de que llegue de pues temas que son prioridad para nosotros, aunque no seamos agricultores. Pues todos comemos tortillas y a todos nos gustan los tomates, pues. Entonces, sí, claro. Sí, miren, yo básicamente pues como me estoy presentando es como agricultor, como tengo prácticamente 35 años en Agrícola Chaparral, y soy un convencido de que si le va bien a la agricultura, le va bien a todo el estado. La derrama económica es muy importante, y también estoy convencido de que nos urge un diputado federal que viva y que sienta la agricultura para que nos sepa defender en México. Eso es como yo me presento, como sinaloense también, nacido en Culiacán, padre de familia y abogado de profesión, aunque nunca me dediqué a la abogacía. Excelente. Pues esto fue Atómico Nuclear número 30 ¿y cuánto? 31. Número 31. Yo soy José Yuriar, y él es Chava Cisneros. Y aquí estamos con Pío Esquer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, José, muchas gracias. Chava, también muy amables por la invitación. Espero esto sea un hasta luego y no un muy bien, adiós. Encantado.